Muy buenas tardes, qué alegría poderme conectar a través de este medio con cada uno de mis amados hermanos en la fe de la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai, y también con las personas que por la gracia, por la soberana misericordia del Dios del cielo se puedan conectar. Estoy seguro que Dios tiene para usted una palabra de bendición. Dios tiene para usted algo especial. Algo saldrá de la palabra, algo saldrá del poder majestuoso de Dios para tocar su vida. Así que le doy la bienvenida en esta hora de la tarde y deseo con todo mi corazón que este tiempo sea espectacular, sea una gran bendición. Bueno, muy agradecidos a Dios por todas sus bendiciones. En esta mañana en nuestra sede del barrio Providencia pudimos confirmar el milagro hecho por Dios en una mujer de nombre Laura Agudelo. Este milagro fue espectacular como tantos otros, pero lo agradable de este milagro es, como hemos esperado, como nos ha compartido nuestra pastora, que sea certificado médicamente. Entonces Laura Agudelo nos compartió que hacía 17 años sufría de unos cálculos que no se los operaban porque no aumentaban de tamaño, pero hace más o menos unos 8 meses que comenzaron a aumentar de tamaño, a causarle problemas, náuseas, dolores, incomodidad, fiebres, malestares, toda clase de problemas. Al inicio de ella en la vida espiritual también la empezó a atacar esto y ella fue al médico. Le ordenaron unas ecografías y en esas ecografías encontraron que ahora sí estaban aumentados de tamaño, pero ahora había un problema adicional, y es que sus riñones también estaban afectados y también tenían cálculos. Pero en una celebración dominical, ella nos compartió que un domingo escuchó la palabra y escuchó a su pastora decir que Dios estaba sanando de los cálculos en los riñones, en la vesícula, y ella dice que sintió en su corazón la fe para tomar esa palabra. Ya estaba programada para una cirugía, entonces ella recibió esa palabra, empezó a sentir una mejoría, fue al médico, manifestó, el médico hizo su palpación que hacen ellos y luego ordenó una ecografía certificada por la Fundación Alejandro Londoño, y en esa ecografía abdominal entonces ya sale completamente sano su hígado, su vaso, su vesícula, sus riñones. No hay señales de cálculos, todo porque esta mujer le creyó a Dios, tomó su palabra. Dios es maravilloso, estamos seguros que han ocurrido milagros maravillosos. Muy agradecidos a Dios, escuchamos un buen reporte en nuestra sede sur de Ernei Castro, un hombre que tuvo un accidente, se molestó una rodilla, pero al escuchar a su esposa decir, Dios hizo un milagro, está perfecto, qué alegría, qué bendición. Y así hemos estado orando por otras personitas, y oraremos en esta tarde por otras personitas en las cuales persiste el dolor, persiste la enfermedad. Afírmese en la fe. Recuerde que Jesús oró por un hombre ciego y Jesús lo tocó y le preguntó, ¿ves? Y el hombre estaba muy agradecido porque era completamente ciego, pero ahora él estaba algo agradecido porque le dijo, Señor, yo veo los hombres como árboles, pero los veo que se mueven. Estaba recuperando algo. A Jesús le agradó esta respuesta, pero no lo llenó de satisfacción, porque Él no llevó a medias nuestros pecados. La Biblia asegura que llevó sobre su propio cuerpo todos nuestros dolores y nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
hemos sido nosotros sanados. Así que el milagro no es a medias. No importa insistir, no importa persistir en la oración. Así que esta tarde oraremos por Angélica Herrera, que parece que tuvo un poquito de desmande y entonces una operación que le habían hecho parece molestarla, pero oraremos a Dios que perfeccione un milagro, que tenga misericordia, que la guarde, que la sane. Oraremos por María Victoria Herrera, que es una alegría verla, pero saber que está en recuperación, por Luciralba Ocampo y tantos otros queridos hermanos que sabemos que están pasando por momentos. No se deje amedrentar, no se deje convencer que si usted ora de nuevo, que si usted pide oraciones que le falta fe. No, Jesús nos dio el ejemplo. Él volvió a colocar su mano sobre este hombre y oró para que él fuera restablecido, y el resultado fue que el hombre recibió con plenitud la visión. Nos piden oración por un varón llamado Andrés. Este hombre es una persona bastante joven, pero como sucede en este tiempo, con unos problemas serios renales porque le hacen diálisis. Se llama Andrés Yesí Monsalve Gallego. Oraremos por este varón. Creo que la personita que nos da este número y este nombre le ha presentado a Cristo como Señor y Salvador. Y Andrés Yesí Monsalve Gallego puede tener la certeza de que el Dios del cielo es bueno y es misericordioso y poderoso. Oraremos también por Marta Cecilia, que emprende un viaje. Que Dios la bendiga, que Dios le ayude en todo lo que emprenda, y por todos nuestros hermanos en la fe que están allí en el exterior, en Norteamérica, con esas nuevas expectativas, en España. Que Dios les bendiga, por nuestros queridos hermanos en Venezuela, quienes se comunican con este servidor. Que Dios les bendiga. Oremos a Dios. Soberano Señor, tú eres digno de todo el honor y de toda la honra y de toda la gloria, porque tu palabra es la verdad. Y Señor, tomo esa autoridad en tu palabra para orar, Señor, para reafirmar nuestro corazón en que creemos en los milagros. Creo en la intervención sobrenatural de Dios sobre el cuerpo de Angélica Herrera. Creo en la intervención sobrenatural del Dios del cielo sobre el cuerpo de Luciralba Ocampo. Creo en el poder de Dios en María Victoria Herrera y en tantas personas que están afectadas de su salud. Creo en la intervención sobrenatural de Dios sobre Andrés Yesí Monsalve Gallego. Señor, que tu mano poderosa toque los sistemas, toque el cuerpo de Andrés Yesí y sane sus riñones de una manera especial. Señor, si tiene que ver con el páncreas, tú sabes, Señor, que el único que puede sanar el páncreas eres tú, y tú llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. Toma las dolencias de Anaidalí Alférez, sana su páncreas, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos en esta tarde milagros creativos por misericordia sobre Anaidalí Alférez, sobre cada personita que tiene esta afectación, sobre William Vargas. Oramos, Señor, por una perfección de sanidad sobre Cristina Ríos. Oramos por una perfección de sanidad sobre el cuerpo de Jacobo Cortés. En el nombre de Jesús de Nazaret, ato y reprendo todo espíritu de enfermedad. Toda dolencia la reprendo, la echo fuera del cuerpo y digo que por la llaga del Señor Jesucristo
toda persona que está escuchando esta oración recibe un milagro, porque tú llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga hemos sido sanados. Señor, glorifícate en la vida de José Manrey Cabrera. Glorifícate, Señor, obrando milagros de salvación, milagros de sanidad, milagros de liberación en toda persona que necesita esa intervención sobrenatural. Gracias por hacer tu gran obra. Señor, oramos también por Marta Cecilia, que ese viaje que ella emprenda sea un éxito, que tú la bendigas y la guíes en todo lo que ella tiene que hacer, y oramos por nuestros hermanos en el exterior. Tú eres quien tiene en tus manos el poder para bendecir a todos los que están allí en Norteamérica, por encima de las disposiciones del hombre. Tú estás por encima de las disposiciones del hombre. Tú eres Dios. Ábreles puertas a quienes están allí en España. Trae la bendición sobre Venezuela. Señor, tú tienes el poder para finalizar ese conflicto y permitir que Venezuela vuelva a ser la patria maravillosa, poderosa, pujante y bendecida. Que la bendición que está ocurriendo en Cumaná, Venezuela, y sacuda todos los cimientos de esa nación y la gente te conozca como Señor y Salvador. Gracias, Señor mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú mereces el honor, la honra y la gloria. Y toda persona que está escuchando, toda persona que tiene cualquier dolencia, Noemí Cardona, pido que sea sanada. Dios, cada personita que está preocupada por los ingresos, que tenga una bendición especial, que la gracia tuya venga para ayudar a los comerciantes, a los que trabajan en el turismo, para bendecir a los que están haciendo cualquier otra labor. Que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, porque eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, soberano Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Espero que usted pueda recibir la plenitud de la bendición. La plenitud de la bendición es más que recibir un milagro de sanidad. Es más que recibir una provisión. La plenitud de la bendición es recibir a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador. Y la Biblia asegura que hay necesidad de oír su palabra y determinar en el corazón creer. Pero hay necesidad de confesar con la boca. Dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Te invito a hacer esta oración. Soberano Dios, en esta tarde preciosa yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Y ayúdame, Señor Jesucristo. Dame la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdame para tomar tu palabra. Ayúdame para congregarme en la iglesia y para tener el crecimiento espiritual que tú quieres que yo tenga. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted hizo esta oración, sería para nosotros muy agradable poderle ayudar en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Algunas personas me dicen, hemos llamado y no nos contestan. Este es un número que usamos en la iglesia, pero si no le contestamos, deje su mensaje. Le responderemos, tomaremos nota de su petición, oraremos y le ayudaremos en lo que sea
posible. Bueno, quiero compartir una palabra muy sencilla en esta tarde y está en el Salmo número 56. El Salmo número 56 se cree que fue escrito por el rey David en un momento muy difícil, donde él tenía una promesa de Dios, pero estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Había huido a Gat y allí en Gat lo llevaron, pensaban asesinarlo, tuvo que fingirse loco y él escribe este salmo. Y creo que su deleite fue después, cuando era rey, recordar, como dice la Escritura, como aguas que pasaron, esos tiempos de angustia en los cuales el Espíritu Santo le permitió a él tomar esta confianza. El versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. El versículo 4 dice, 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré qué puede hacerme el hombre. La segunda parte del versículo 9 dice: esto sé, que Dios está por mí, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. El consuelo y la fortaleza de este hombre, igual que todos los hombres y mujeres de fe, es aferrarse a una palabra de Dios. Cuando el ser humano puede mirar a la Escritura, no como un libro histórico, no como un libro de historias, sino como dice ella misma que es, la palabra de Dios, palabra viva y eficaz, entonces una palabra de Dios que tomamos nosotros nos motivará para salir avantes en la prueba, en la dificultad, en la circunstancia. El consuelo de David es saber que Dios era quien lo había ungido por rey, que Dios era quien lo había llamado y que le había dado una palabra. Por eso dice él: en el día que temo. Claro que venía el temor, pero él dice: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Era un propósito que tenemos que tomar cada uno de nosotros, todas las promesas del Dios del cielo, no solamente sus ordenanzas, amén, que hay que tenerlas en cuenta, sus mandamientos, amén, hay que tenerlos en cuenta, pero sus promesas, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. David veía lo contrario. David veía que no era el rey de Israel. Al contrario, Saúl se levantó furioso, lo perseguía. Él tuvo que huir a Gat. Y allí en Gat entonces los filisteos recordaron y llevaron a David allí y le dijeron: mire, este hombre es del que cantan las mujeres el estribillo. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Tal vez viene a hacer daño. Y él tuvo que fingirse loco, dejaba correr la babasa. Pero a pesar de haber hecho eso, este hombre pudo decir: yo sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. No temeré que puede hacerme el hombre. Yo te animo en esta tarde preciosa a que tomes las promesas de Dios, a que tomes muy en cuenta sus ordenanzas,
a que tomes muy en cuenta sus mandamientos, pero a que pongas en tu corazón sus promesas, porque Él las cumplirá. Ninguna buena palabra de Dios dejará de cumplirse. Que pidas al Espíritu Santo esa fortaleza, que si hay algún lugar oscuro en tu corazón, si has permitido el temor, si has permitido la angustia, vuelvas ahora a Él y le digas: Señor, en ti he confiado. Es cierto, tengo temor, pero en este momento, en medio de la angustia, en medio del temor, confío en ti, Señor, y en lo que dice tu palabra. Te alabo por tu palabra, te bendigo por tu palabra y no temeré. Estoy confiado. ¿Qué me puede hacer el hombre? Que Dios te bendiga y que tú puedas orar conmigo. Soberano Dios, gracias por la verdad de tu palabra. Tu palabra es majestuosa, es poderosa. Y tú dices que para siempre permanece tu palabra en los cielos, porque los cielos vigilan que tu palabra se cumpla. Yo creo que tu palabra se cumple, la tomo para mi vida y puedo decir como el salmista: si viene sobre mí el temor, he confiado en Dios. En Dios alabo su palabra, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos. Gracias, Espíritu Santo, por bendecirnos y por ayudarnos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios bendiga tu vida, que todo sea un éxito. Y ahora vamos a continuar con la parte de nuestro programa Biblia Abierta. Respuestas de la Biblia a preguntas razonables. Muy buena tarde. Una de las preguntas para dar el conocimiento de la Biblia es: ¿una enfermedad es causa del pecado? La pregunta es: ¿una enfermedad es causa del pecado? ¿O es a causa del pecado? ¿O es a causa del pecado? No siempre. Nosotros estamos sujetos por la palabra de Dios al desgaste natural del cuerpo. Entonces, aunque no querramos, es cierto, la Biblia promete, la Biblia dice: aunque estemos viejos, fructificaremos, estaremos vigorosos y fuertes. La Biblia dice que el Dios que nos acogió en la juventud, aún en la vejez y en las canas, no nos desamparará. Pero nuestro cuerpo se va desgastando. El hombre interior se renueva, pero el hombre exterior se va desgastando cada día. De ahí que hay necesidad de tomar la importancia de cuidar el cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6 nos da la introducción a dos causas de la enfermedad. La primera pudiésemos llamarla el desgaste natural, pero en este tiempo y en todos los tiempos, el descuido, la imprudencia. Cualquiera que sea el rango, usted no debe de ser demasiado místico, demasiado cuidadoso al extremo, pero no puede ser descuidado. Se aconseja que no hay que esperar que el médico nos vea y nos diga: usted tiene que hacer algo de ejercicio. Se aconseja escapar de la vida sedentaria. Se aconseja ocuparnos en buenos pensamientos, y la Biblia dice que pensemos en lo bueno, en lo agradable. Se aconseja buscar a Dios. Es sorprendente, pero algunos médicos aún llegan a decir: nos gusta que vengan a orar por los enfermos, que le hablen a la gente de Dios. Le preguntaba a un médico: si usted no es cristiano, si usted no comparte la fe, ¿por qué? Él dijo: porque he notado que cuando la gente confía en Dios, es sorprendente, cobra ánimo. El solo hecho de tener ánimo hace que su organismo
se normalice, que el sistema inmune se active, que el cuerpo asimile los remedios. Así que es bueno que la persona tenga confianza y que sepa que Dios le ayuda. Nada más eso, en una forma simple. Pero mire lo que dice la Biblia. Versículo 19. Aquí toca los dos tópicos. El primero es el cuidarnos. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay que cuidar el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Procurar una buena alimentación, escapar de la vida sedentaria, escapar de los sentimientos de amargura, escapar de toda clase de amargura, de resentimiento, de odio, porque todo eso hace que el sistema inmune se inhiba y que vengan dolencias y enfermedades. Pero la segunda parte es el pecado. Aquí asoma uno. El versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El pecado sí puede ser causa de la enfermedad. No solamente aquí está hablando de la fornicación o del adulterio, como usted lo viva, si es una persona casada o soltera, pero también otra cantidad de pecados que la Biblia nombra: el resentimiento, el odio, la envidia, la violencia, las ataduras de las drogas. Claro que desencadenan enfermedades. Pero hay otra fuente de enfermedad. Está en muchas partes de la Biblia, pero podemos usar en esta tarde el Evangelio de San Lucas, creo que es el capítulo 13. Esto es muy sutil, pero en este tiempo muchas personas, por prácticas ocultas, por prácticas de pecado, muchas personas por descuidos espirituales, pueden vivir esta circunstancia. Evangelio de San Lucas, el capítulo 13, versículo 10, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El versículo 16 dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Obvié lo que no es nuestro tema. Pero si hay espíritus de enfermedad, nunca vendrán gratis. Satanás, lo vimos hace unos días, no entra por la puerta, pero no entra si no hay descuido. Si hay descuido, si hay pecados
ocultos, si hay actitudes de amargura, de resentimiento, Él entrará y traerá espíritus de enfermedad. Y son a veces esas situaciones que desembocan en que se hacen todos los exámenes y no da positivo para ninguna enfermedad, pero está el malestar, está el mareo, está el sangrado, está la úlcera, está la hernia, etcétera, etcétera. Esta mujer dice que vivía encorvada hacía 18 años, pero era un espíritu de enfermedad. El remedio, ir a Jesús, escuchar la poderosa voz del Señor Jesucristo y permitirle a Él que hiciera su obra. Recuerda lo que dice Hechos 10:38. El apóstol Pedro, hablando en la casa de Cornelio, él, después de haber sido llamado por Dios, expresó lo siguiente. En el libro de los Hechos, el capítulo 10, dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire, aquí están nombrando que hay muchas personas que están enfermas porque están bajo una opresión satánica. Pero si Jesús venció a Satanás, venció el acta de decretos que era contraria a nosotros, exhibió públicamente sobre ellos, triunfando en la cruz del Calvario, nos dio la victoria en su nombre. Yo puedo creerle, yo puedo acercarme a Él y puedo pedirle que me ayude a creer y a buscar y a confiar, y Él es el gran libertador. Él echará fuera la enfermedad. Así que muchas fuentes de la enfermedad. Una es la natural, que a veces se ayuda con el descuido. Otra es la causa de algún pecado, y otra es por los descuidos espirituales, una obra de Satanás. Pero mire lo que sigue diciendo el apóstol Pedro: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que entonces nosotros podemos saber que en Jesucristo hay liberación, en Jesucristo hay sanidad, pero necesitamos acercarnos a Él y permitirle a Él hacer su gran obra. Dios nos liberará, Dios nos dará sanidad espiritual, pero a través de su palabra por el Espíritu Santo y bajo la dirección del ministerio, de la iglesia donde Él nos ha colocado. Así que son muchas las causas de la enfermedad, pero todas ellas Dios nos da la facultad de vencerlas, porque Él coloca pensamientos de paz, pensamientos de esperanza. Él coloca buenos pensamientos, Él coloca alegría en el alma, en el corazón, sana de la enfermedad por el desgaste natural, sana de la enfermedad causada por el pecado y libera de la opresión de Satanás a través de toda enfermedad. Jesucristo, como lo dice la Escritura, es el todo en todo. Y si usted está en Cristo, la Biblia asegura, estamos completos en Él.
te pido que afirmes tu corazón y que Dios te pueda librar de toda enfermedad. Creo que contesté la pregunta. 3 fuentes de la enfermedad. Amén, pastor. Lo más importante es que Cristo las venció en la cruz, ¿no? Y que por su llaga nosotros somos curados, ¿cierto? Amén. Segunda pregunta, ¿cómo corregir a una persona que está en pecado, pero que no reconoce que está haciendo lo incorrecto? ¿Cómo corregir a una persona que está en pecado, pero que no reconoce que está haciendo lo incorrecto? Bueno, en primer lugar, tomemos lo que dice Gálatas capítulo 6. Parece que no tuviera que ver con la respuesta, pero si nosotros lo observamos, sí tiene que ver con la respuesta. Gálatas capítulo 6 empieza por decirnos de una manera muy sencilla lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Voy a empezar con este texto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En primer lugar, la Biblia nos muestra que debe de haber una actitud de restaurar. Dice con espíritu de mansedumbre, considerando que nosotros también podemos pecar. Debe haber una actitud de perdón. Pero si el asunto es que la persona se resiste, no quiere cambiar, tiene que primero haber un trabajo, considero yo, espiritual. Un buen testimonio tiene que ver con mantener amabilidad y firmeza. Amabilidad y firmeza. Buen testimonio tiene que ver con poder dar a las personas no la palabra que nosotros consideramos, no la palabra que nosotros hemos oído, sino como dice Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El agotar este recurso nos llama a nosotros a tener oración por esa persona, a pedir al Espíritu Santo que haga sensible su corazón y a tomar esta palabra. Dice el versículo 10 de Primera de Pedro capítulo 4: cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay que tomar las palabras de Dios y enfatizarlas con un espíritu de mansedumbre, con una oración previa, con una oración insistente, en un espíritu de restauración. Hay personas, y considero, pero lo quiero explicar, que es diferente a alguien que dice yo estoy pecando y de pronto pueda decir yo amo a Dios, pero también me gusta mi pecado, también quiero conservar mi pecado, y la Biblia dice no se puede amar a dos.
se menosprecia al uno, o se aborrece al otro, o se ama al uno, o se menosprecia al otro. No podemos servir a Dios y ser mundanos. Tenemos que ser determinados, pero antes de eso hay que dar una batalla por las almas. Ahora la Biblia dice, es finalizando, primero habla de soportar al débil, al que no da la misma medida que nosotros. Muchas veces nosotros mismos no vemos nuestras debilidades, pero cuánta paciencia, cuánta misericordia ha tenido Dios. Estamos a veces ya veteranos en el Evangelio y seguimos teniendo la necesidad de día tras día decir, Señor, perdóname, me equivoqué en esta actitud, me equivoqué en esta palabra. Eso no es un error. Un error es creerse que ya se es santo, perfecto y somos inmaculados y nos llenamos de errores y no le pedimos perdón a Dios. Pero pedir perdón a Dios engrandece la gracia y la misericordia de Él sobre cada uno de nosotros. Así que entonces lo que nosotros necesitamos es dar esa palabra de Dios. Pero ya en última instancia, la Biblia dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 5 creo, Primera de Timoteo, el capítulo 5. Esta es dijo alguien, una acción extrema, pero es una acción extrema. Versículo 19. Contra un anciano. Recuerde que en estos términos bíblicos, anciano no es una persona de edad, como este servidor o tal vez más. Anciano era una persona que tenía tanta formación, tanta madurez espiritual, que estaba capacitado para ayudar, para animar, para exhortar y con la palabra de Dios consolar a otros, ayudar a los demás. Ese era un anciano. Y dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Tiene que haber una confirmación. El primer paso, llamar a la persona con el ánimo de restaurarla. Previa oración, insistente oración. Segundo paso, tomar las palabras de Dios. No son los pecados que a mí me parecen, porque en el legalismo se enseña a la gente a ver el pecado donde no lo hay. Y entonces se fijan a veces sin llegar a extremos, en la forma de vestirse, en la forma de hacer el culto, en la forma de orar, y entonces creen muchos que ahí está el pecado. Pero muchas personas van creciendo muy lentamente y hay que tener paciencia. Pero aquí, ¿qué dice? El pecado tiene que ser comprobado. Y el rechazo al pecado, ahí sí amerita el versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Realmente lo que muestra la Biblia en estos tiempos en que hay que respetar tanto, dicen, la libre personalidad, la formación del ser humano. Yo no puedo exigirle a nadie que cambie, pero sí puedo decirle, si quieres agradar a Dios, esto es lo ordenado conforme a las palabras de Dios. Y si insiste la persona en pecar, entonces tengo que aplicar Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5 es un texto que a veces es mal entendido. Dice el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones,
o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Es decir, compartir, tener intimidad. Pero está diciendo al que llamándose hermano. A veces estamos en la época extrema del cinismo, de la dureza de corazón. Yo decía a un hombre, porque la personita que estaba con él era espiritual y él no lo era, y él decía, así me conoció. ¿Para qué se metió conmigo si sabía cómo era yo? Entonces, ese es otro tópico. Pero aquí dice, lo que hay que hacer es no tener intimidad, no llamarle ligeramente hermano, aunque se diga, yo soy un hermano en la fe. Los hermanos en la fe somos los que tenemos por Padre a nuestro Señor, los que obedecemos sus mandamientos y hacemos el propósito de agradarle. Entonces, ¿cómo persistir? Hay que dar un proceso, precio en oración, consultar la palabra, ir con el ánimo de restaurar. Pero si la persona insiste en pecar abiertamente, dice no quiero, entonces no debo de considerarlo que es una persona espiritual. Debo de orar para que Dios le dé la oportunidad de ser salvo, pero debo de enfocarme en pedir por su arrepentimiento y por su salvación. Y dijo alguien, y dejarlo quieto en las manos del Señor hasta que sea el tiempo en que Dios toque su corazón. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, pastor. ¿Por qué hay personas que les cuesta liberarse de las ataduras? ¿Por qué hay personas que les cuesta liberarse de las ataduras? Bueno, en realidad esto es un tema un poco complejo, pero cuando llegamos al Señor Jesucristo, hay dos tópicos. Uno está en San Marcos, el capítulo 7, y en San Marcos, el capítulo 7, dice la palabra que mucha gente que honra al Señor con los labios no lo hacen con su corazón, y ponen, permítame decirlo así, como en una especie de balanza la palabra de Dios, las tradiciones y las costumbres. Y cuando las personas ponen las tradiciones y las costumbres en la balanza con Dios, con la palabra de Dios, la Biblia dice que anulan la palabra de Dios y pueden decidir seguir con las costumbres y con las tradiciones. Hay que mirar qué importancia le damos a la palabra. Y entonces podemos enfatizar lo que dice con mucha claridad San Juan capítulo 15. Este es el pasaje máster de la palabra de Dios. Jesús de Nazaret no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos, a los débiles, a los que no tienen fuerza. Pero Él vino para ser nuestra fortaleza y nuestro poder a través de su palabra y del Espíritu Santo. Pero hay necesidad de dar estos pasos. San Juan capítulo 15 nos lo muestra muy simple y muy sencillamente. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces lo que dice Dios es que nosotros somos
los pámpanos. Él es la vid verdadera y nuestro Dios todopoderoso es el labrador. ¿Qué hace Él? Dice que cuando algún pámpano lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Primer fruto que llevamos nosotros. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, que os he hablado. Hemos oído la verdad de la palabra de Dios. La Biblia nos asegura que Él perdonó nuestros pecados, que su sangre preciosa nos limpió, que cuando creímos en Él, el Señor Jesucristo no solamente nos dijo, ustedes son mis hijos, que es un honor sobre todos los honores, sino que además sepultó nuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más hace memoria de ellos, pero además nos dio las arras del Espíritu Santo para que fuésemos enseñados. El segundo fruto que tenemos que dar no solamente es estar limpios por la palabra de Dios, sino dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay que insistir en la comunión, hay que insistir en la búsqueda, y aquí aparece una bendición. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y mira el principio: si permanecéis en mí, sin ninguna duda, no podemos decir que permanecemos en Él porque tenemos fe. Gloria a Dios por la fe. Pero la fe tiene que llevarnos, dice Él, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay que descubrir, ahora lo miramos, que hay una lucha espiritual. Que esa lucha espiritual se batalla en la mente, se batalla en el alma, se batalla en el cuerpo. Pero para eso tenemos la palabra de Dios. Para eso tenemos el recurso maravilloso. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tenemos necesidad de orar, de suplicar a Dios. El escritor, guiado por el Espíritu Santo, Santiago, dice que hay ocasiones en que hay que llorar, afligirse y lamentarse, someterse a Dios, y entonces dice, el diablo huirá de vosotros. Esto es complejo, pero la primera parte de la lucha espiritual es determinarnos por el Señor, entender la verdad de lo que dice Efesios capítulo 4, casi los últimos versículos, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Note, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero nada que ver con los que dicen ponga la mente en blanco. No se puede poner la mente en blanco, no se debe poner la mente en blanco. Hay que despojarse del viejo hombre sabiendo que está viciado conforme a los deseos engañosos, pero hay que vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Orándole a Dios, leyendo su palabra, congregándonos, hay que insistir en que ese revestimiento del Espíritu Santo venga sobre nosotros y tengamos la fortaleza para rechazar el pecado. Hay dos niveles que son extremos en las ataduras. Un nivel son los pensamientos, pero cuando la persona está tomando la palabra de Dios y está siguiendo las directrices de su pastor o de su pastora, porque en cada preciosa iglesia Dios desarrolla un propósito para cada persona. Algunos echan a perder el proceso, saltan a otra iglesia e impiden la formación de Dios. En todas las iglesias de sana doctrina está Dios, pero Dios no nos llamó a todas las iglesias de sana doctrina. Dios nos colocó en un cuerpo para que allí crezcamos, para que allí demos fruto. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos de desarrollar pertenencia, desarrollar compañerismo, desarrollar entrega al Señor Jesucristo, despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestirnos del nuevo hombre creado según la justicia de Dios. La primera parte de esto se llama sanidad espiritual, donde toma usted las ordenanzas, donde toma usted los mandamientos, donde toma las promesas de Dios y se determina por hacer la voluntad de Dios, por no darle gusto al cuerpo, porque ya esto es más amplio. La palabra de Dios asegura que el hombre o la mujer de Dios puede vivir en la esfera espiritual si le da libertad al Espíritu Santo. Usted puede leer de esto en Romanos capítulo 8 y en Gálatas capítulo 5. Puede darle libertad al Espíritu y las obras de la carne van a morir. Pero el hombre espiritual puede darle lugar a las obras de la carne y entonces va a apagar el Espíritu Santo. Lo tiene, pero lo tiene apagado. Lo que vive en él es la carne. A veces en pensamientos de fracaso, a veces en pensamientos de envidia, de resentimiento, de amargura, en considerar pecados pequeños, pero la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No seremos perfectos, pero si permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros, dice San Juan capítulo 15, Dios nos limpiará para que llevemos más fruto. El insistir en su palabra, el insistir en la oración, hará que se produzca en nosotros. Dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Convertirnos en seguidores de Cristo. La segunda parte es la liberación como tal. Esto habla es de ataduras por desórdenes, por adicciones, por costumbres, y son ataduras porque la persona, aunque no lo quiere hacer, se ve movida a eso, pero tiene que haber una decisión de querer el cambio. Nos hemos sorprendido muchísimos, lamentable decir eso, hombres y mujeres
atados por la droga, atados por el alcohol, atados por el desorden, sienten que eso les hace daño, sienten que eso no es bueno, dicen libérenme, y nosotros le tenemos que explicar: primero tienes que entender lo que es el arrepentimiento, primero tienes que tomar la decisión de querer servir a Dios y no estar vacío, sino tenerlo a Él en tu corazón, y luego entonces habrá una intervención sobrenatural de Dios que lo llamamos liberación, donde se echan fuera esos demonios en el nombre de Jesús. Pero tengo que concluir diciendo esto: todos sabemos que los espíritus inmundos vuelven. La Biblia dice: el espíritu inmundo sale del hombre buscando reposo y no lo halla, y dice: volveré a mi casa. Y él observa si la casa está adornada, está barrida, pero vacía, va y toma 7 espíritus peores que él y vuelven y entran en este hombre, y su estado postrero es peor que el primero. Así que entonces la liberación existe, la sanidad espiritual existe, pero tiene que haber una insistencia. En San Juan capítulo 15, separados de Él nada podemos hacer. El modo de permanecer en Él es guardar su palabra, es ser de oración, es insistir, y el Dios del cielo nos dará la victoria. Así que te animo en esta tarde. No sé quiénes, no nos alcanza más el tiempo para más preguntas, pero no sé cómo será la situación de la persona que hace esa pregunta. Pero sí te digo, si insistes, Jesús de Nazaret dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y leímos su palabra. El Todopoderoso se compromete: si usted da fruto, si usted toma la palabra y conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador y permanece en Él, ya lo entendió, su palabra permanece en usted, entonces Él lo limpiará y usted dará mucho, mucho fruto. Oremos a Dios. Soberano Señor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque nosotros somos llamados a la victoria. Y Señor, seremos débiles, pero separados de ti. Contigo somos más que vencedores por medio de tu gracia, de tu amor y misericordia. Fortalece a cada persona y haz de cada hombre y de cada mujer un hombre más que vencedor en Cristo Jesús, nuestro Señor, y que podamos permanecer en ti. Bueno, te bendigo, espero que Dios bendiga tu vida. Recuerda que mañana, aunque sea festivo, tenemos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9, 5 a 6 de la mañana. Será una bendición encontrarnos allí. Dios te bendiga, una excelente noche para todos. Bendiciones. Amén.